Ok, bueno, saludos con todos. Hoy seguiremos aprendiendo. Vamos a hablar acerca del tema que hemos estado aprendiendo durante las 2 últimas semanas, que es el pasado simple. Dentro del pasado simple habíamos visto cómo convertir nuestros verbos de presente a pasado, ¿cierto? Algunas reglas, tanto en lo que es escrito y en lo que es hablado, de acuerdo a la terminación. No te olvides voiceless sound and voice sound, and of course the vowels. Okay? And don't forget the verbs that ends in T and D. Okay, las 3 reglas para pronunciar los verbos que terminan en T y en D en el sonido, ¿verdad? Okay. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante común, muy popular, un tema que nosotros solemos darle diversos usos, ¿no? Muy conocido en realidad por todos, y que se presta a veces para algunas personas en las redes sociales cuando hacen sus conocidos memes. El día de hoy vamos a hablar del verbo. Of course, we are talking about, or we are studying about the past, acerca del pasado. El día de hoy vamos a hablar del verbo to be. El verbo to be, bueno, el cual encontramos en 2 formas en su pasado. En el presente simple tenemos 3: am, is, are. Okay. Y tiene que ver también con los pronombres, con personal pronouns. Entonces aquí en was y were, de la misma manera, viendo más sobre la cantidad, si es singular o plural. Tal es así que veamos was se usa para singular, was para singular y were para plural. Entonces partimos desde ahí. Cada vez que tú quieras hablar usando el verbo to be, tienes que darte cuenta si estás hablando en singular o en plural. ¿Cómo te das cuenta? Vas a ver tus personal pronouns, ¿okay? Tus pronombres personales. ¿Qué pasa si tengo nombres de personas? También tú puedes cambiar esos nombres de personas por pronombres si te hace más sencillo. Puede no ser escrito, pero puede ser en tu memoria también. Entonces, aquí sí se ven las estructuras para armar una oración. Y primero vamos a ver positive o affirmative, como quieran, positive o affirmative. Tal es así que vamos acá. La primera estructura, por ejemplo, del positive with was and were. Y encontramos los pronombres. ¿Okay? Los pronombres. Ahora, ¿qué hago yo con los pronombres? Sencillo. De acuerdo al pronombre, como te había dicho, si el pronombre es en singular, you use was, but if it is plural, you use were. But what about you? ¿Qué pasa con you? You tiene que ser usado con were, ¿okay? Y se nos facilita mucho ahí. Siempre va a trabajar you con were. Ahora quiero que te des cuenta la siguiente parte, que bien puede ser un adjetivo, que bien puede ser otro complemento, y que bien puede estar junto a una expresión de tiempo en pasado.
Y aquí lo que coloco yo como ejemplo es el adjetivo happy. Happy. So I was happy. You were happy. He, she, it was happy. We were happy. You were happy. And they were happy. Encontramos esta estructura y estas oraciones que se pueden realizar usando el verbo to be en pasado. Eso es con respecto a oraciones afirmativas. Ahora, ¿cómo haremos para oraciones negativas? Negative form. Muy similar, solo que tal cual el verbo to be nosotros le agregamos la negación not, n o t. Aquí va a ser igual. Y como tú ya conoces cómo hacer la contracción, ya de frente está en contracción. Y encontramos los pronombres. Los pronombres. Entonces, ahora va a trabajar igual, mira. Si aquí fue I was en affirmative, aquí también va a ser I was más la negación I wasn't. De igual manera, positive you were, negative you weren't. No cambia. Y el complemento puede ser had. Y tú lo puedes cambiar. Por ejemplo, I wasn't happy. You weren't at home. He, she wasn't at the hospital. It wasn't funny. We weren't at the stadium. You weren't outside. They weren't at the museum. Entonces, hay diferentes complementos que se le puede dar cuando hablamos del verbo to be en pasado. Ahora nos falta otro tipo de estructura dentro de lo que es nuestro verbo to be en pasado, utilizando was and were. And this is interrogative. La estructura de la interrogativa es muy similar a la estructura interrogativa pues en el presente simple, pero usando aquí was y were. Todavía no estamos usando el auxiliar para preguntar, solamente was y were. El verbo ser o estar pero en pasado. Y así que vamos a nuestra tablita. Utilizamos la forma correcta del verbo to be. Was, were, was, were, ¿no? Dependiendo siempre del sujeto. En este caso nosotros encontramos personal pronouns, por ejemplo, I, you, he, she, it. Y encontramos también we, you, they. Entonces, el were, el personal pronoun you, va a trabajar con were, sea singular o plural. Esa es la excepción. Mientras que we and they, que son los plurales más comunes, y you en plural, claro, también trabaja con were. Entonces, a ese cambio de orden, ¿sí? Donde veremos utilizar were, si en afirmativa, estamos usando they were happy. En interrogativa solamente cambiamos, colocamos primero el verbo to be y diremos were they happy, were you happy, were we happy, was he happy, was she happy, was it funny, were you happy, was I happy, que es algo extraño que te preguntes si estuviste feliz. ¿No? Hasta ahí vamos con nuestras tres tablas, nuestras tres formas de oraciones. Pero utilizando was y were
podemos encontrar también algo llamado short answer. Short answer. Y es cuando hay preguntas. Okay, cuando hay preguntas para las oraciones interrogativas, nosotros podemos responder utilizando short answers. Y por ejemplo tenemos aquí were you happy? Cuando es en singular. Yes, I was. Yes, I was. Were you happy? ¿Estuviste feliz? Sí, lo estuve. Was he happy? Yes, he was. Was she happy? Yes, she was. Was it funny? Yes, it was. Were we happy? Yes, we were. Were you happy? Yes, you were. Were they happy? Yes, they were. Okay. Were we happy? Okay. Entonces encontramos así la forma de short answer en el caso de afirmativa. Cuando nuestra respuesta es afirmativa. ¿Qué pasará cuando nuestra respuesta es negativa? Short answers in negative. Y decimos no, la negación directa no. Encontramos, por ejemplo, were you happy? ¿Estuviste feliz? No, I wasn't. Was he happy? No, he wasn't. Was she happy? No, she wasn't. Was it funny? No, it wasn't. Were you happy? No, we weren't. Were we happy? Yes. No, we weren't. Were you happy? No, ahí debería ser they weren't. Lo que para efectos de encontrar también esta posible short answer. Okay. Pasamos entonces a lo que es ya uno por uno. Positive, negative, and interrogative with short answers, positive, short answers, negative. No olvides que estamos hablando de was and where. Was y where. Was and where. Que es el pasado del verbo to be. Was and where. We were talking about was and where. Now the positive, one by one. Positive is first. So I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Pasemos a los ejemplos. Mira, acá haré alusión a esta cara. Yeah, I know you got it. Sé que lo tienes. Y, ok. I happy last night. Si es positiva y estamos hablando con el pronombre I. ¿Cuál es la forma del verbo to be con la que tengo que completar? I, busco. Aquí está I con was. Es así. So, I was happy last night. Perfecto. Pasemos entonces a otro ejemplo. Y aquí, ¿qué puedes observar? En un camino bastante, lo que es un camino y un paisaje que se muestra bastante, pues, complicado, en el cual es viajar. Pero bueno, veamos cuál es la estructura de la oración. The weather terrible yesterday. The weather terrible yesterday. The weather. What does it mean, the weather? ¿Cuál será el significado de weather? What are we talking about by saying the weather? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del
de esta palabrita weather? ¿Qué será? Ok, el clima. El clima. So the weather terrible yesterday. El clima. Entonces, si es el clima, ¿por cuál pronombre? ¿Por qué pronombre? ¿Cuál será el pronombre que yo puedo utilizar para poder lograr una oración afirmativa utilizando el pasado del verbo to be? The weather terrible yesterday. ¿Cuál será la forma correcta del verbo to be aquí en pasado? Ok, the weather. No es una persona. Si no es una persona, ¿cuáles son o cuál es el pronombre que utilizamos para hablar de animales o cosas o ideas? Ok, I know you got it. 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 Okay, it, because we are talking about the climate, the weather. So, the weather. So, it. ¿Y con qué forma del verbo to be en pasado trabaja it? Así es, trabaja con was. So, it, the weather was. Was. A ver, así es. The weather was terrible yesterday. So, the last sentence, look at this sentence. Okay, now you got it. All the people are inside a place. Toda la gente está dentro de un lugar. ¿Cuál será ese lugar? It could be at home. Vamos a ver qué dice la oración. We. 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 Ya tenemos aquí muy sencillo porque dice we. We. Ya tenemos el pronombre, entonces me voy a ir a mi tablita y digo we con quién trabaja, con where. Entonces completaré diciendo we were at home all weekend. ¿Okay? 3 ejemplos de afirmativas entonces. I was happy last night. The weather was terrible yesterday. And we were at home all weekend. So simple. Now we are going to negative. Negative form. Las oraciones negativas utilizando was, utilizando were. Ok. This is the chart. Este es el cuadro. Primero nuestros pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Pronombres personales. La negación del verbo to be es el verbo to be was, o sea, was or were, and the negative form not. In the contraction we say wasn't and weren't. Wasn't and weren't. So for example, I wasn't happy, you weren't happy. Let's go to the examples. For example, here, ya la di. Ya la tienes, ¿no? This is the opposite to the first picture in the affirmative form. What do you think the picture is related to? Okay, I know you got it. Then we'll see. Okay, and the sentence is I am happy last night. I, space, happy last night. Como ya encuentro mi pronombre I, solamente voy a mi cuadro y digo, oh, I trabaja con wasn't. Y seguramente exacto la respuesta es I wasn't happy last night. I wasn't happy last night. That is the answer. Let's see another picture. The last. Okay, this picture was in the last slide.
estaba en la otra imagen, ¿cierto? En la otra diapositiva. ¿Cuál será la estructura que nos da aquí? The weather, the weather, the weather, good yesterday, good yesterday, the weather. Otra vez, hace rato estábamos hablando del clima, ahora de nuevo hablamos del clima. Y decíamos que utilizamos o lo podemos cambiar por el pronombre it. Ahora, it, ¿con qué forma negativa del verbo to be en pasado trabaja? Con wasn't. So we say the weather wasn't good yesterday. So the weather wasn't good yesterday. And the last picture, which was so sad for me because I do not understand why do people go outside in these pandemic times. Una imagen que fue chocante, la verdad, ver cómo la gente salía a las playas en los Estados Unidos sin protección, ¿verdad? Entonces, por lo que se está sufriendo en el Perú, especialmente en nuestra región Lambayeque. So they at home last Monday because it was on Monday. Esto ocurrió el lunes, este lunes. The pronoun is they, this is the pronoun, and the negative form we find here wearing. No hay mayor dificultad porque encuentro el pronombre, la forma del verbo to be en pasado negativo en su uso, ¿verdad? So the answer must be they weren't. And that's true, they weren't. They weren't at home last Monday. Y encontramos nuestros tres ejemplos en negativo. I wasn't happy last night. The weather wasn't good yesterday, and they weren't at home last Monday. Entonces, bueno, había algo que acotar aquí, que era pues las expresiones en el tiempo pasado, que regularmente tú las vas a ver. No es muy común quizás que tú veas oraciones tan simples como la del cuadro I wasn't happy. No, en la mayoría de estas vas a ver una expresión de tiempo en pasado, which I don't know if you have learned, if you have studied about that, but you are, or most of the time you are looking that on those expressions. No sé si lo has visto alguna vez, estas expresiones de tiempo, porque cada tiempo tiene ciertas expresiones relacionadas a ello. For example, in the past, por ejemplo, en el pasado, we have last night, la noche anterior o anoche. Yesterday, ayer. En last Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Okay. Son expresiones de tiempo en pasado. Si yo veo alguna de ellas, inmediatamente yo sé que estás hablando del pasado. Y entonces puede ser, no, entonces estamos utilizando el pasado simple o maybe past continuous. Entonces, bien, entonces ahora ya pasamos a lo que es, bueno, ya habíamos visto affirmative, negative, now, questions. Pasamos a las preguntas. First of all, we have to remember our interrogative chart, nuestro cuadro interrogativo. Y como te decía en la primera imagen, ¿no? Encontramos que el verbo to be en pasado, was and were, va primero en nuestras preguntas. ¿Okay?
va primero en nuestras preguntas. So sorry. Ok, va primero en las preguntas. Luego, del verbo to be vamos a encontrar nuestros personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Por qué siempre mencionar los personal pronouns? Porque en múltiples ocasiones, cuando hagas ejercicios de esto, vas a encontrar nombres de personas o acciones referidas a animales en relación a una idea, a una cosa. Y es ahí que te vas a remembrar, vas a recordar cuáles eran nuestros pronombres personales para que se te haga muchísimo más fácil, ¿no? Porque a veces el estudiante dice, yo tengo A y trabaja con was y listo, ya está. ¿Y qué pasa si yo te pongo Mariano, por ejemplo, por decir cualquier nombre, Mariano? Y yo voy a mi cuadro y no está Mariano. No está. Aquí solo son pronombres personales, me dirán. ¿Y dónde está? No sé. Entonces lo que voy a hacer es transformar o recordar que Mariano yo lo puedo cambiar o está haciendo alusión al pronombre él, él. Y así es que yo me voy a mi cuadro él, yo digo he. Entonces voy a trabajar usando was. Okay, was. So the question would be was he and tal. Si yo te digo, por ejemplo, María y Juana, vas a buscar acá dónde estará María y Juana, no hay. ¿Sí? María y Juana, ¿cuántas personas son? Dos, plural. Me quedan estas tres opciones. Ok, estas tres opciones. Si yo digo María y Juana, ¿por qué pronombre lo puedo cambiar? Nosotros, no, yo no estoy dentro de María y Juana. You, ustedes, could be, pero ustedes en cierto modo también abarca a tu persona. Es más reflecte que alguien habla de ustedes. Y puede ser they, ellas, okay, ellas. Entonces ahí ya encontré cuál sería el pronombre y me voy a mi cuadro o mi recuerdo y yo digo que la forma del verbo to be en pasado que voy a usar es were. So were they at the market yesterday? Okay. Ahí está la pregunta. Pasamos a short answers positive. In short answers positive we always say yes. Yes, and the personal pronoun, nunca te olvides los personal pronouns, or the subject, because sometimes you are going to find in the exercises names of people. No te olvides de eso, porque algunas veces vas a encontrar, como te dije en los ejercicios, nombres de personas. So yes, I was, yes, you were, yes, he was, yes, she was, yes, it was. Yes, you were, yes, we were, yes, you were, and yes, they were. For example, where are the people? Tengo una imagen y tengo una pregunta. Ok. Y me dice, were they at the cinema last night? ¿Estuvieron ellos en el cine la noche pasada? Ok. Estoy hablando que voy a usar positive short answers. Entonces mi respuesta primero va a tener que ser yes. Yes. Ahora, ¿con qué pronombre estoy trabajando? They. So yes, they were. Listo. Si yo sigo mis cuadros, me voy a dar cuenta muy fácilmente cómo es que tengo que completar en nuestros ejercicios postulados, ¿no?, al final de la sesión. Yes, they were. Yes, they were. Yes, they were. Now this picture. What is this picture about? ¿A qué hará alusión esta imagen? I know you got it. Yes, the people inside the house. Into the house. Y la pregunta es, were you at home yesterday? Para este were you,
no te incluye. Como te decía, te incluye a ti. Siempre este you es plural que te incluye. Were you at home yesterday? No. Were you at home yesterday? Y si quiero decir, porque si están en casa. Short answer positive. La respuesta va a ser yes. Yes. Ahora, ¿cuál sería el pronombre? Dices, you sería el pronombre. No. El pronombre en este caso sería, ok, remembremos. Were you at home yesterday? Short answer positive, yes. We say yes always. Ahora la pregunta es, ¿estuvieron ustedes en casa ayer? Ustedes. No, ustedes, entonces forma un grupo de personas. Y ustedes se reconocen. Se sabe que ustedes sería pues un grupo determinado de personas. Si es un grupo determinado de personas, tú también conoces quiénes son esas personas y estás dentro de ello, vas a responder si nosotros estuvimos, si nosotros sí. En el caso de short answer, so, yes we were, yes we were, yes we were. So easy. And the last one, la señorita aquí, bien sabes dónde está porque es muy fácil no ver que está en el restaurante. Y la pregunta sería, was she at the restaurant last weekend? Was she at the restaurant last weekend? ¿Estuvo ella o fue ella al restaurante la semana, perdón, el pasado fin de semana? Ok, entonces es affirmative short answer. Vas a decir siempre yes, so yes. En este caso sí, porque es directa la pregunta. Ok, y she, voy por acá, yes she, ya la encontré, yes she was or were. Yes she was. Yes she was. Okay, de esa forma vas a hacer preguntas y respuestas usando short answers positive. The last part, because we are talking about was, and were. Bueno, el interrogative ya lo hemos visto, la interrogativa, y nos faltaría una sola cosa que es short answers in negative. Para negative tenemos también nuestro cuadro, y si el positivo decía yes, el negativo va a decir no. La negación siempre no. Ok, nuestros pronombres siempre te lo digo, no. I, you, he, she, it, we, you, they, and wasn't or weren't. Wasn't, weren't, weren't. Otra vez por aquí los amiguitos. Y hay una pregunta que te voy a hacer. Were they at the stadium last night? Were they at the stadium last night? ¿Estuvieron ellos en el estadio la noche pasada? O anoche, como quieras llamarlo. Think about that. Stadium. Ok. ¿Sabes qué es stadium? Estadio. Estadio. ¿Esto parece un estadio? No. So the answer must be no. Ya tengo el pronombre, no they. Voy buscando dónde estará. No, they weren't. No, they weren't because they were at the cinema. No, no estuvieron porque ellos estuvieron en el cine. Otra imagen. Y aquí va otra pregunta que te voy a lanzar. Were you at the restaurant yesterday? Were you at the restaurant yesterday? ¿Estuvieron ustedes en el restaurante ayer? ¿Parecería un restaurante en esta imagen? No, right? So the answer must be no. And as the example before, okay, this is a direct question. You, inside the pronoun you,
Of course, you are included. Yourself. Are yourself. Okay. So the question is, were you at the restaurant yesterday? ¿Estuvieron ustedes en el restaurante ayer? No. In what was the personal pronoun? ¿Sería you? No, right? The personal pronoun is we because you includes yourself. Okay. You te incluye a ti mismo. No, we weren't. We say, no, we weren't. And the last picture I show you is this one. This is the woman at the restaurant. You remember that? Mujer en el restaurante. And I got a question for you. Tengo una pregunta para ti. Was she at the cinema last weekend? Was she at the cinema last weekend? ¿Estuvo ella en el cine el pasado fin de semana? ¿En la imagen parece estar en un cine? No. No. Ahora, ¿el pronombre lo tengo? Sí, el pronombre she. Y digo, no, she wasn't. No, she wasn't. No, she wasn't. No, she wasn't. Entonces, cosas para recordar siempre nuestras expresiones de tiempo en pasado. Last weekend, yesterday, last night. Si nos vamos un poco más atrás en el inicio, nuestros cuadros, ¿no? De positive, negative, and interrogative. Positive, negative, and interrogative. In short answer positive, short answer negative. Easy ones. Okay? Easy ones. Entonces eso sería todo en esta sesión virtual. Keep on learning because you are in the age that you have to get all the knowledge you can. Pasaremos a un repaso breve. Tocaba despacio y hablamos del pasado. Was y were. Oraciones positivas, negativas, interrogativas. Respuestas cortas positivas, respuestas cortas negativas. Pasamos a un ejemplo de cada una, ¿no? With positive, with negative also. And at the end we studied about interrogative, short answers, affirmative, and interrogative, short answers, negative. Eso fue todo el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana por tu plataforma Virtual Class. No olvides que puedes hacer cualquier pregunta al WhatsApp personal acerca de esta información y que también la ficha de trabajo la vas a encontrar en tu aula virtual en la sección fichas de trabajo. Cuídate mucho, see you next week.